Muy buenas noches con todos. Inicio como siempre agradeciendo al Instituto Peruano Soma por la invitación para dictar esta masterclass. Nos encontramos en este momento en la parte 2, el segundo módulo, la segunda parte, como quieran llamarlo, de lo que son riesgos generales en seguridad, salud de trabajo y su prevención. Ahí veo que ya están conectándose los chicos que han estado compartiendo con nosotros en la primera parte. Eh, bueno, para hacer un resumen de lo que hemos visto en la primera parte y el enfoque que le estamos dando a esta masterclass, básicamente en la primera parte hemos visto los tipos de riesgos y hemos hablado mucho sobre ellos. Recordemos, son 7 tipos de riesgos y sobre estos pues hay unos detalles importantes, ¿no? De los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, ¿no? Psicosociales, ergonómicos, en fin. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos detallado. Ahora lo que toca es enfocarnos en las medidas de prevención que nosotros vamos a tomar en cuenta o vamos a considerar para estos riesgos. Si bien es cierto, hemos ido mencionando algunos, hemos ido soltando ideas gracias a la participación de muchos de ustedes. Ahora vamos a entrar más a detalle y sobre todo vamos a mencionar referencias que nos van a ser muy útiles a nosotros como prevencionistas de riesgo, como supervisores de seguridad y salud en el trabajo, para poder atender y poder desarrollar de repente otro tipo de documentación relacionada a los riesgos. Así que iniciemos la segunda parte. Las recomendaciones ustedes ya las conocen, siempre tengan algo donde apuntar, por favor. Ubíquense en lugares donde, si de ser posible, no haya interrupciones. Utilicen audífonos porque eso ayuda mucho a encerrar el ruido externo y así nos concentramos más en lo que estamos escuchando. Y para los que están en laptop o en desktop, en computadora de escritorio, limiten el uso de celulares o elementos distractores, pongan su celular en vibrador o en silencio. Bien, este es el contenido de la segunda parte, disculpen, este es el contenido de la segunda parte de esta masterclass. Vamos a hablar acerca de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Alguna vez, cuando he realizado o he sido parte de estos monitoreos, yo estaba realmente en el aire, digamos, ¿no? Tenía la mente en blanco, no sabía para qué sirven, de qué manera se realizan, en relación a qué es que nosotros solicitamos un monitoreo, porque esto normalmente lo hacen empresas externas, y cuál es el resultado de estos monitoreos, qué metodologías aplican, ¿no? También vamos a hablar de los sistemas de control de riesgo, específicamente de la jerarquía de control de riesgos. Es muy sencilla esa parte, es muy fácil de comprender, pero sí hay que prestar mucha atención. Vamos a hablar acerca de los elementos de protección colectiva e individual, cuál es la diferencia, los tipos de elementos de protección colectiva que existen, los más conocidos, digamos, los que más se aplican dentro de la normativa peruana, dentro de los trabajos más conocidos, los sectores como construcción, eléctrica, ¿no? Elementos de protección individual, cuáles son estos elementos para la cabeza, para el oído, para los ojos, etcétera, ¿no? Y qué normativa es la que debe cumplir como requisito mínimo. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán escuchado, oye, tu casco, ¿qué norma cumple? ¿Qué estándar cumple? ¿No? Para que se considere una protección de garantía, una protección garantizada. Bien, protección de vías respiratorias, extremidades, de la piel, protección total del cuerpo. Vamos a mencionar un poco acerca de los riesgos de trabajo en altura y qué se debe considerar o cómo se relaciona con los elementos de protección tanto colectiva como individual. ¿Cuáles son los planes de emergencia y evacuación? ¿Son lo mismo? ¿Un plan de emergencia es lo mismo que un plan de evacuación? ¿Uno contiene al otro? Vamos a detallarlo. Vamos a hablar acerca de la señalización. Nosotros
en las distintas obras o en nuestros distintos proyectos, en las industrias que visitamos, en las que trabajamos, vemos mucha señalización, ¿cierto? Y la señalización no es únicamente un cartel, no es únicamente un folleto, no es únicamente un cartel grande, pequeño, ¿no? Hay otras formas de señalización. Vamos a hablar acerca de señalización visual, acústica, gestuales y las que ya conocemos, las físicas, ¿no? Y vamos a mencionar acerca de la vigilancia y control de la salud de los trabajadores, qué tan importante es ahora, ¿no? Antes se hablaba muy poco de eso, pero ahora se abarca mucho más tema, se ha puesto de moda, digamos, ¿no? Así que iniciemos. ¿Qué son los monitoreos ocupacionales? Aprovecho y les digo, por favor, a todos los que estén conectados, participen. Si tienen preguntas, tienen dudas, necesitan saber qué significan estas siglas, a qué se refiere con esto, con lo otro, normativa, pregunten, por favor, porque la idea es compartir todo el conocimiento que podamos tener acerca de estos temas. ¿Bien? Y cuando les haga pregunta, por favor, enciendan su micro, comenten eh, y respondan, por favor. A veces hago preguntas y soy yo solamente el que responde. Continuamos. ¿Qué son monitoreos ocupacionales? ¿Alguno de ustedes ha sido parte de un monitoreo ocupacional? En las empresas donde ustedes trabajan, ¿hay algún informe de monitoreo ocupacional? ¿Conocen cuáles son los monitoreos que se deben realizar? Mientras van recordando, les voy mencionando que según la Organización Internacional del Trabajo, los monitoreos profesionales o monitoreos ocupacionales se definen como servicios que tienen como función principal prevenir. Prevenir estos riesgos que ya hemos mencionado en la primera parte, ¿no? De tipo físico, químico, biológico. Se encarga de asesorar al empleador, es decir, la alta dirección tiene que tener pleno conocimiento de cuántos riesgos se pueden encontrar en el área de trabajo y cómo se pueden tratar, ¿no? Los trabajadores deben conocer acerca de los monitoreos, los representantes de los trabajadores y el comité debe tener la información clara del informe final de los monitoreos ocupacionales que se desarrollen en el área de trabajo. Estos son requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro. Y más que seguro, saludable, ¿no? Esto va a favorecer la salud física, la salud mental, va a haber una relación más armoniosa entre el trabajo, las personas que ingresen a una empresa por primera vez, que tengan inducciones por ser trabajadores nuevos, deben ser parte de los monitoreos ocupacionales, deben contribuir a esta armonía entre el trabajo y el trabajador, ¿no? Las capacidades de los trabajadores se van a ver disminuidas o se van a ver más valoradas cuando existen monitoreos ocupacionales, ¿no? Se va a conocer el estado físico de los trabajadores. Solo por poner un ejemplo, un monitoreo ocupacional puede ser de repente la calidad del agua que están tomando, ¿no? La calidad del agua potable que tienen en los servicios higiénicos, ¿no? En fin, a ver qué encuentran los monitoreos biológicos, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba al inicio, eso normalmente de esto se ocupa una empresa externa. El empleador, la alta dirección, la gerencia, se pone en contacto con empresas que realizan monitoreos ocupacionales de distintas, a cuenta de solicitud y preparan pues todos los equipos y todo el personal especializado para tomar muestras, para visitar las instalaciones y determinar qué monitoreos son los que se necesitan, ¿no? ¿Por qué es importante realizar un monitoreo ocupacional? ¿Cuál es la justificación? Si bien es cierto, uno dice, todo está limpio, el agua sale muy clara, los ambientes están libres de polvo, las ventanas que tengo son acústicas, la iluminación, bueno, todos mis ambientes tienen un foco y el foco pues ilumina bien, en fin, pero hagámonos muchas preguntas sobre eso.
La ventana acústica está cumpliendo su función, realmente está bloqueando los ruidos desagradables. El foco que tengo está cumpliendo la función de iluminar correctamente el espacio, ¿no? El hecho de que tenga una ventana acústica funciona cuando está cerrada. ¿Estará correctamente ventilado el ambiente de trabajo? ¿No? Hay muchas preguntas, muchas dudas que sobrevienen de los riesgos que nosotros encontramos alrededor en nuestro puesto de trabajo, en nuestra área de trabajo. Entonces, es importante los monitoreos ocupacionales, primero para reconocer qué tipos de riesgos existen, ¿no? En las organizaciones demuestran si se cumple o no con las normativas nacionales y si no existe normativa nacional con un estándar internacional apropiado, ¿no? Están las ISOs, están las normas NIOSH, por ejemplo, ¿no? La NFPA, en fin. Vamos a ver y vamos a ver que los vamos a mencionar por ahí. ¿Para qué más es importante? Para seleccionar los equipos de protección personal o colectiva adecuados, ¿no? Si tengo un ambiente donde constantemente hay gases, por ejemplo, yo no le voy a dar a un trabajador simplemente una mascarilla KN95, por ejemplo, ¿no? Si estoy o trabajo dentro de un hospital, dentro de un nosocomio, y pues estoy expuesto al riesgo biológico del COVID, igual no le voy a dar al trabajador únicamente una careta facial, nada más, ¿no? Debo incluir otro tipo de elementos de protección personal y elementos de protección colectiva, ¿no? Eh, ¿Para qué más sirve? Para identificar espacios de mejora en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, si bien es cierto, nosotros vamos a aplicar estos monitoreos sobre áreas tangibles, nosotros tenemos nuestro respaldo, que es nuestro sistema de gestión de seguridad, y a su vez, va pues cumplir el objetivo de mejora continua, siendo alimentado por los informes finales de monitoreos ocupacionales y las medidas o el tratamiento que se requiera de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Vamos a verificar la eficacia de los controles implementados para reducir los riesgos. Vuelvo al ejemplo de la ventana acústica. Todo mi edificio de 4 pisos, una empresa X, tiene ventanas acústicas, así que todos mis trabajadores están libres de sufrir daños en el aparato auditivo. Bien, pero ¿cumple realmente? ¿Estás cubriendo o estás alcanzando el nivel de ruido adecuado? ¿Será muy bajo de repente? ¿No? O de repente estás contraviniendo con otro tipo de riesgos por el hecho de tener ventanas acústicas y que deban estar siempre cerradas. El ambiente se habrá elevado a la temperatura, ¿no? Estarás sometiendo a tus trabajadores a estrés térmico. Bien, vamos a verificar la eficacia de los controles que ya existen, ¿no? ¿Para qué más sirve un monitoreo ocupacional? Asegura a los trabajadores que su ambiente de trabajo es seguro. Cuando el monitoreo ocupacional ya se realizó, ya conocemos los hallazgos y se ha aplicado los controles o se ha dado tratamiento a estos hallazgos, los trabajadores van a notar la diferencia. Antes respiraba mucho polvo, ahora respiro mucho mejor. Antes tenía mucho frío, ahora el ambiente está temperado, ¿no? Antes no escuchaba lo que decía mi compañero al lado por los ruidos acá de la computadora, de la impresora que tenía al costado, ¿no? Ahora escucho perfectamente a todos, ¿no? Antes la pantalla de mi monitor no se veía bien, ahora se ve clarísimo, ¿no? Cosas como esas. Mejor el clima laboral. Una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Una vez que los trabajadores se sienten bien o se sienten mejor desarrollando sus actividades en un ambiente seguro y controlado, definitivamente va a reinar pues la paz, la tranquilidad, la armonía entre los trabajadores, todos se van a sentir motivados para trabajar de acuerdo a sus áreas y a sus puestos de trabajo. Aumentar la eficiencia de los procesos y trabajadores. O, nuevamente, una cosa lleva a la otra. En un buen clima laboral, los trabajadores son o tienen un mayor rendimiento, se vuelven trabajadores mucho más productivos y esto obviamente se traduce en dinero para la empresa. ¿Eh?
Iniciemos con los monitoreos de agentes físicos. Nuevamente hago referencia a la primera parte de esta masterclass, donde ya hemos mencionado cuáles son los tipos de riesgo, ¿no? En base a estos tipos de riesgo es que se realizan monitoreos ocupacionales. Para los riesgos físicos o los riesgos de agentes físicos existe un monitoreo especial. ¿En base a qué? Los peligros físicos que nosotros vayamos a encontrar incluyen peligros de radiación ionizante, no ionizante o UV, ya lo hemos mencionado, estrés por calor o frío, ¿no? Estrés térmico, exceso de calor, exceso de frío, iluminación, esto lo conocemos o se conoce técnicamente como luxometría. Y los datos que se van a obtener acerca de del estudio o el monitoreo de la iluminación, la unidad son los lúmenes, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar cuántos lúmenes necesita un ambiente de 4 metros por 5 que le pertenece al área de recursos humanos, por ejemplo. Vamos a determinar cuánta iluminación necesito para los almacenes en un hangar de 25 metros por 18 metros, por ejemplo. ¿Qué tipo de iluminación necesito? Necesito iluminación cálida, necesito iluminación fría, qué tipo de iluminación, necesito focos LED, necesito dicroicos, necesito fluorescentes, qué tipo de iluminación. Entonces, estos monitoreos van a determinar no solamente de acuerdo al área, sino de acuerdo a los elementos o equipos técnicos que requieran para poder cumplir con cualquier hallazgo respecto a esto. Vamos a ver en los monitoreos de agentes físicos los peligros por vibraciones. Estos pueden ser puntuales en alguna parte del cuerpo, pueden ser en manos, pueden ser en pies, como puede ser en el cuerpo completo, ¿no? Una persona puede estar sometida a vibraciones o a estrés por vibración en el cuerpo completo. Y el agente físico más conocido, ¿no? Los peligros por ruido. ¿Cómo se estudian estos riesgos? ¿Cómo se monitorea a través de la dosimetría y la sonometría? Acá podemos ver esta imagen, acá está el aparatito, es un sonómetro. Lo que va a hacer es medir los decibeles, ¿no? Recordamos, esa es la unidad del ruido, del sonido. Medir la cantidad de decibeles que hay en determinada área de trabajo. Por ejemplo, en un taller donde se realiza soldadura, el sonido será, o el ruido será diferente a los servicios higiénicos. En un taller donde se realiza torno, el ruido será muy distinto a otra área del taller donde se realice esmerilado, por ejemplo. En una obra, en un proyecto, ¿no? El ruido será muy distinto al ingreso que a la parte más extrema derecha de la construcción. Donde están realizando corte de fierro, será muy distinto el ruido a donde están realizando vaciado de concreto, por ejemplo, ¿no? Y así se realiza este monitoreo. El monitoreo de ruido no es otra cosa que el estudio a través de la sonometría y la dosimetría, y establecen o aplican la metodología de acuerdo a la ISO 9612, que es la ISO de acústica. Ese es el nombre de esta ISO, es una norma internacional. Si no existe normas nacionales, se aplican las normas más adecuadas o las que mejor se adapten, que sean internacionales. Aquí en Perú, la entidad encargada de realizar o de fiscalizar, ¿no?, este tipo de monitoreos con este tipo de equipos es INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Ellos proveen estos equipos calibrados. Ellos se encargan de la calibración de estos equipos para que arrojen datos correctos y fidedignos, ¿no? Pero al momento de desarrollar, al momento de elaborar el informe, al momento de repente de establecer los cuadros y decir, a ver, cuáles son los valores mínimos permisibles, cuáles son los valores máximos permisibles, nos vamos a esta metodología que es la más conocida, es la ISO 9612 acústica, en el apartado de determinación de la exposición al ruido en el trabajo. O sea, más específico que eso, muy difícil, ¿no? Hablamos también del monitoreo de iluminación. Este monitoreo, como ya le dije,
es a través de la luxometría. El Reglamento Nacional de Edificación, en uno de sus apartados, habla y establece los criterios de lúmenes en los distintos ambientes de cualquier edificación, de edificaciones comerciales, como centros comerciales, edificaciones hospitalarias, en edificaciones industriales, en edificaciones domésticas o multifamiliares. Entonces, tenemos ese respaldo nacional, pero ellos, curiosamente, se basan en esta metodología, la metodología de las Naciones Unidas, la UNE en inglés, 24641. La más actual es la del 2013, es la que sigue vigente. ¿Y de qué se trata esta normativa o este estándar? Es la iluminación de los lugares de trabajo. En la parte 1 habla acerca de los lugares de trabajo interiores. Y en la parte 4, si no me equivoco, es donde habla de los trabajos en exteriores, ¿no? Habla acerca, esta misma metodología habla acerca de los valores mínimos permitidos y los valores máximos permitidos de lúmenes en los distintos ambientes de trabajo, tanto diurno como nocturno. Continuamos con los monitoreos de agentes físicos y esta vez vamos a hablar de el estrés térmico, para decir en buen cristiano la temperatura, calor o frío. ¿Qué metodología sigue? ¿Qué metodología tenemos nacional? No existe una metodología, pero sí hay algunas tesis que hablan acerca de estrés térmico y de cómo debe tratarse, ¿no? Sobre todo en las empresas que trabajan con hornos, con calderos, ellos son los que evalúan en sus procedimientos qué metodología seguir, pero todas, nuevamente, muy curioso, se apoyan en una norma internacional. En esta es la ISO 7243, que es ergonomía del entorno térmico. Bien, ¿qué ve o qué nos brinda, qué información nos brinda acerca del entorno térmico? Evaluación del estrés térmico utilizando el índice WGT. Pregunta, ¿quién sabe qué es el índice WGT? Son siglas en inglés, si alguno lo ha escuchado alguna vez. Temperatura del bulbo húmedo, sería la traducción, ¿no? Las siglas son por Wet Bulb Globe Temperature, ¿cierto? Entonces, ¿qué mide? La temperatura del bulbo húmedo no es otra cosa que una herramienta, un instrumento de medición, que es un bulbo, y se mide qué tan rápido se humedece. Ese es digamos, el aporte práctico de este índice. Se toman tiempos, se toman temperaturas y se establece dentro del ambiente en distintas horas del día. En la mañana, al ingreso, por ejemplo, 8 de la mañana, al mediodía y en la tarde a la hora de salida. Se establecen mínimo 3 puntos de monitoreo y esto aplica casi para todos los monitoreos, ruido, iluminación. ¿Para qué? Para poder determinar qué temperatura es la adecuada por la mañana, al mediodía y antes de salir, ¿no? Para ver a cuánto estrés térmico está sometido el personal que trabaja. Ojo, cada vez que yo menciono algún monitoreo, estoy seguro que todos nos imaginamos pues las instalaciones de una empresa, ¿no? Vemos de repente la oficina de recursos humanos, la oficina de logística, oficinas. Casi siempre nos imaginamos oficinas, pero estas metodologías se aplican no solamente en interiores, sino también en externos. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo del taller. Si en un taller hay un área que realiza soldadura, la temperatura de hecho es muy diferente a otra área donde de repente realicen pintado, ¿no? Entonces, en cada área que exista dentro de una empresa industrial o una obra de construcción o un proyecto por desarrollarse, una central hidroeléctrica, ¿no? Una central térmica, en cada área se pueden tomar monitoreos de agentes físicos, dependiendo de la solicitud o del requerimiento de la empresa, ¿no? Monitoreo de vibración. Aquí sí hay una división, dependiendo, como ya lo había mencionado, si se trata solamente
de una mano, del brazo, un pie o de cuerpo entero. Si es un monitoreo para cuerpo entero, normalmente toman como referencia la ISO 2631-1, que es vibraciones y choques mecánicos. Más puntual que eso, muy difícil encontrar. Y la información que nos brinda es evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. En su parte 1, requisitos generales. Si entramos a esta ISO, a la 2631-1, en su parte 1 ya tenemos desarrollado el monitoreo de vibración, porque lo dice a detalle y establece cada uno de los valores y unidades a considerar para este tipo de monitoreo. Monitoreo de vibración en mano, brazo, ¿no? Vamos al ejemplo del señor con el martillo neumático. Esto de aquí, aunque podría, o se menciona dentro de la primera ISO, se establece mucho mejor y más puntual en la ISO 5349, que es la ISO de vibración mecánica en general, ¿cierto? Y lo que hace es mide y evalúa la exposición humana a la vibración transmitida a mano. Parte 1, requisitos generales. Si vamos viendo las demás partes, vamos a encontrar vibración transmitida a otras extremidades, ¿no? A brazo, por ejemplo, a hombros, a cuello, a rodilla, a piernas, en fin. Lo que nos podemos imaginar sobre algún trabajador que esté sometido a este tipo de situaciones, ¿no? Raúl, buenas noches. ¿Quieres participar? ¿Aló? Sí, Raúl, buenas noches, te escucho. No. Me parece que Raúl estaba conversando por otro lado. Continuemos. Los monitoreos de agentes químicos. Bien, ya hemos visto cuáles son los monitoreos que cumplen para los agentes físicos. Ahora pasemos a los químicos. ¿Pero qué son estos monitoreos de agentes químicos? ¿De qué se trata? ¿No? Es parte de los monitoreos ocupacionales y lo que ve es evaluar los distintos tipos de sustancias químicas que existen en el ambiente, ¿no? Incluyen las neurotoxinas, los agentes inmunes, agentes dermatológicos, los que causan alergia, los carcinógenos, ¿no? Que pueden provocar cáncer a mediano o largo plazo, las toxinas reproductivas, las toxinas sistémicas, asmágenos, ¿no? Que pueden provocar un cuadro, un episodio de asma complicado, los agentes neumoconióticos, los agentes que producen espasmos, que producen tos, y los sensibilizadores que finalmente producen una irritación al sistema respiratorio completo, ¿no? Los más usuales para realizar estos monitoreos son los famosos COP. Eso lo van a encontrar en ISOs, lo van a encontrar en documentos técnicos, y no es otra cosa que los compuestos orgánicos volátiles. ¿Bien? Las partículas respirables, y ojo, hay una diferencia entre partícula respirable y partícula inhalable. Ya la hemos visto en la parte 1, ¿bien? La partícula respirable es aquella que entra por la nariz, ¿cierto? Llega hasta por acá, llega a los pulmones. Y las partículas inhalables son las que entran por la nariz, por la boca, ¿bien? Y pueden llegar, de acuerdo a su tamaño, hasta, ¿no?, la parte interna de los pulmones. Y los ácidos inorgánicos volátiles, pintura, ¿no? Que es lo que más se conoce. A ver, hay dos tipos de monitoreos especiales para monitoreo de agentes químicos. El monitoreo de polvo respirable, que sigue la metodología NIOSH 0600. Busquemos en internet NIOSH 0600 y vamos a encontrar todos los detalles de esta metodología para poder elaborar un monitoreo ocupacional. Esto es la NIOSH 0600, es Particulated Not Otherwise Regulated. Partículas diferenciadas que no están reguladas, es decir, que no están en un listado ya establecido, ¿no? Sino que simplemente no están reguladas, pero son partículas que pueden dañar directamente al ser humano. Y monitoreo del polvo inhalable, ¿no? Que ya hemos determinado cuáles son. La metodología que sigue es la NIOSH 0500, que es muy, muy, muy similar,
pero el título incluso es el mismo, pero una habla de polvo respirable y el otro de polvo inhalable. Bien. Más monitoreos de agentes químicos. Primero tenemos que recordar que hay muchos tipos de sustancias químicas peligrosas. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué sustancias químicas peligrosas, por ejemplo, tienen en su casa? Ojo, hay neurotoxinas, hay agentes inmunes, de repente no los conocemos por los nombres técnicos, ¿no? Pero Buenas noches. tenemos agentes, Anita, buenas noches. Eh, Cuéntame. el, el ácido muriático es algo químico tóxico también, ¿verdad? Así es, ¿no? El ácido muriático es altamente corrosivo, ¿no? Y uno dirá, ¿por qué no derrite el plástico en el que la, bueno, el PET es así de resistente, ¿no? Este ácido muriático, combinado con otros elementos, pueden ser muy, muy complicados. No me sale el nombre de esta persona, pero dice cloro, y justo eso iba a decir. Nunca, chicos, nunca, y lo digo por experiencia propia, nunca combinen o vayan a mezclar ni de casualidad el ácido muriático con el cloro o la lejía. Con la lejía. Despide un gas que es terriblemente dañino. Puede perjudicar tu sistema respiratorio por semanas. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué otras cosas vemos? ¿El jabón será una sustancia química peligrosa? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Anita, por tu participación. No. Bueno, Yo hay creo que sí. jabones que por sus Sí, yo creo que sí es compuestos, tóxico. sí, claro que sí. Los detergentes, ¿no? Todos los elementos de limpieza contienen EDTA, eso se lo dejo de tarea, búsquenlo en internet, es EDTA. Todos tienen un elemento detersivo, que hay varios en el mercado, hasta el shampoo, el propio shampoo contiene elementos detersivos, contiene detergente, ¿no? Alguna vez en la universidad hemos elaborado jabones, shampoos, y bueno, hemos tenido pues que conseguir todos los elementos químicos para elaborarlo, y ahí nos dimos con la sorpresa de que todos los shampoos que existen en el mercado, todos tienen detergente. Obviamente en distinta proporción, camuflado con algún aroma, camuflado con algún elemento que lo hace más sensible, ¿no? Con aloe vera en algunos casos. Pero todas estas sustancias que son compuestos tienden a ser sustancias químicas peligrosas si no se les da el uso adecuado, ¿no? El lavavajillas que tenemos en casa, el detergente que utilizamos para nuestra ropa, para los que todavía lucen sus zapatos, el betún es una sustancia química peligrosa, ¿bien? Quemen un poquito de betún y van a ver que el gas que despide y el color de al momento de la ignición sorprende, ¿no? Eh, bueno, existen neurotoxinas, agentes inmunes, dermatológicos, es lo que dañan directamente la piel, carcinógenos, lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado de estos. Y los más usuales son igual, los compuestos orgánicos volátiles, las partículas respirables, en fin, ya lo hemos dicho anteriormente. Pero, ¿qué tipos de monitoreos existen justamente para evaluar estos compuestos, ¿no? Estos compuestos orgánicos o inorgánicos? Tenemos el monitoreo de vapores orgánicos volátiles, así de puntual, así de específico. ¿Qué metodología sigue? La cromatografía de gases. ¿Han escuchado hablar de la cromatografía de gases alguna vez? ¿Tienen idea de lo que significa? No, no, nunca he escuchado hablar eso. Bien, las únicas universidades en el Perú que realizan cromatografía de gases son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, la San Marcos hace 3 años ya no lo hace, y la San Agustín de Arequipa. Es un ambiente donde se estudia los colores de los gases, ¿bien? Por eso se llama cromatografía.
¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra del aire del ambiente, se lleva a estos equipos que son muy, muy grandes, se inserta este aire contenido y lo que hace es, mediante un agente químico, elabora un mapa y cada color que aparezca en ese mapa es de un gas o es de un compuesto. Si sale azul, es el contenido de nitrógeno que tiene ese aire. Si sale amarillo, es el contenido de oxígeno que tiene el aire. Si sale verde, es el contenido de azufre que tiene el aire. Y así, los compuestos orgánicos volátiles que podemos encontrar depende mucho de la coloración de este mapa. Así que, nuevamente, tomen nota, es para ustedes, busquen en internet cromatografía de gases. PID, ¿qué significa PID? Es Photo Ionization Detector, ¿no? Es un detector de fotoionización. De ese se trata este monitoreo. Detecta mediante el color, mediante una fotoionización, qué tipos de gases se encuentran en el aire. Ahora, ¿para qué se usa este monitoreo? Para los trabajos en espacios confinados. Existen equipos muy, muy pequeños, detectores de gases, así como el equipo que vimos para ruido, del mismo tamaño, que se inserta en la entrada de un espacio confinado y monitorea inmediatamente, in situ, los vapores orgánicos volátiles que puedan existir, ¿no? Existe otro monitoreo que es el de humos metálicos. Esto normalmente se utiliza o se solicita en las fundiciones, ¿no? Donde llega pues la chatarra y existen calderos, hornos gigantes donde se derrite todo este metal, donde constantemente se realizan trabajos de soldadura. Un taller de soldadura dentro de una industria solicita siempre el monitoreo de humos metálicos. ¿Y de qué se trata este monitoreo? Muy parecido a la cromatografía de gases, lo que hace es medir la cantidad de cenizas que pueden encontrar. Cantidad de cenizas, ¿bien? La metodología es la NIOSH 7301, elementos by ICP. ICP significa Inductively Coupled Plasma, ¿no? Es plasma inductivo que se ha unido. Básicamente busca la cantidad de cenizas que exista en agua. O sea, utilizan agua para poder decirlo de alguna manera práctica. Colocan agua para asentar las cenizas que hay en el ambiente. Entonces, con esta agua, ¿no? Cogen la ceniza, atrapan las cenizas y las llevan a analizar nuevamente para ver qué cantidad de humos metálicos existen, ¿no? Partículas, hablábamos de las PM2.5 y las PM10. El monitoreo de humos metálicos normalmente son las PM10, es decir, que tienen una medida de 10 micrómetros. Esto es lo que estudia este monitoreo. Y obviamente las PM10 atacaban directamente el sistema respiratorio, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Hay monitoreos de ácidos inorgánicos. Cuando decimos ácidos o cuando mencionamos gases inorgánicos, lo primero que se nos viene a la mente son pinturas, ¿no? Pero, ¿qué más hay? En empresas, por ejemplo, de imprenta, en empresas que se dedican o que trabajan mucho con colores, existen muchos pigmentos que pueden volatilizarse, que pueden estar en el aire. Esto es lo que normalmente estudia este monitoreo. La metodología es la NIOSH 7303, elementos por ICP, ya lo habíamos visto, y la digestión en bloque caliente. ¿Cómo se establece qué ácidos inorgánicos hay? Por calor. Nuevamente, se toman muestras de los vapores, de los gases o del mismo aire, dependiendo del área donde se esté trabajando. Si hay un área de pintado de carrocerías, por ejemplo, ¿no? Si hay un área de pintado al vapor, al horno, como le dicen, ¿no? No solamente de autos, sino de cualquier parte metálica, mecánica que quieran pintar. Esto es lo que se determina, ¿no? Cuánto ácido clorhídrico pueden encontrar, ¿no? Y qué otros elementos pueden estar presentes allí.
Bien, salimos del monitoreo de agente biológico y ahora entramos al monitoreo de agentes químicos y ahora entramos al monitoreo de agentes biológicos. Eh, ¿Qué vemos? ¿De qué se trata el monitoreo de agentes biológicos? Puede incluir muestras de un microorganismo, o sea, se va a buscar vida a nivel microscópico en nuestras áreas de trabajo. ¿Dónde se realizan normalmente los monitoreos de agentes biológicos? Lo primero que pensamos son en los baños. Sí, es uno de los lugares donde se toman muestras, pero también en las cocinas, en los comedores, en las duchas, en los ambientes donde el personal de repente, si están en una obra, en un proyecto, suelen cambiarse de prendas, ¿no? En los vestidores, en fin, en las salas de estar, en la recepción. O sea, hay muchos lugares, no únicamente los servicios higiénicos, donde se pueden tomar muestras. Ahora, ¿dónde más? En el agua que nosotros consumimos dentro de las empresas, ¿no? A veces colocamos de repente portacaja de aguas, ¿no? Portabidones en las oficinas. Esa agua, por más sellada que esté, por más inocua que se vea, el receptor, el contenedor, puede estar teniendo agentes biológicos importantes, ¿no? Las muestras que se van a tomar en los agentes biológicos, como le decía, son todos los microorganismos en general, virus, toxinas, que pueden afectar a la salud, obviamente al ser humano, a través de ensayos de plaqueo ambiental, que son esto de aquí, que se toman muestras y se establecen a temperatura ambiente por un tiempo determinado, ¿no? Agua para consumo humano, superficies inertes. Cuando hablamos de superficies inertes, superficies metálicas, ¿no? Entre otros. Sin embargo, quien posee todos los reflectores en este momento, ¿quién es? El COVID-19. Por eso es que se ha hecho un estudio especial de las superficies que se deben limpiar, cuánto tiempo de vida tiene este virus, el SARS-CoV-2, en diferentes superficies, cuánto tiempo dura en madera, cuánto tiempo dura en papel, cuánto tiempo dura en plástico, cuánto tiempo de vida tiene en la piel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sobre este elemento, sobre este virus, hay mucha información y que está en constante actualización, ¿no? Y sobre todo se están estableciendo más controles, ¿no? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Qué tratamiento se debe dar? ¿Qué equipos de protección personal son los que se deben considerar, ¿no? El primer monitoreo, que yo considero que es el más sencillo, es el monitoreo de coliformes totales, ¿no? ¿Qué evalúan ahí? La presencia del E. coli o Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter. ¿Quién me dice qué son los coliformes? No son coliflores, ¿no? Son coliformes. A ver, ¿quién me dice si ha visto antes eso? ¿Qué pasa si en el monitoreo, en el informe, colocan en la parte de monitoreos de agentes biológicos, se hallaron coliformes en tanto por ciento, Escherichia coli a un nivel X? Esteban, creo que querías participar. Bueno, los coliformes totales no son otra cosa que heces, presencia de heces. Hay empresas que solicitan tomar muestras de agentes biológicos a las computadoras, a los teclados de las computadoras, a los celulares de trabajo del personal. Y ustedes se van a sorprender mucho, pero es donde más presencia de coliformes existen. Ustedes dirán, ¿cómo llega ahí? ¿Mm? Díganme ustedes, resolvamos el misterio. ¿Cómo llegan estas partículas microscópicas de heces al teclado de al teclado de su computadora, ¿no? O a su celular? ¿Alguien creo quiere participar por ahí? ¿Está con su micro encendido? Bien, continuamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bueno, quería aportar de que
Bueno, todos llegamos a salir en un momento al servicio higiénico, ¿no? Y a veces el Así es. lavado de manos es importante. Yo creo Siempre. que ese puede ser uno de los Ujú. motivos. Así es, así es. Eh, no solo eso, te comento, nosotros cuando vamos a los servicios higiénicos, no siempre únicamente para utilizar el inodoro, o el urinario. A veces uno simplemente va a lavarse las manos, pero uno desconoce, las personas que han estado antes de nosotros, qué tipo de lavado de manos realiza y si se ha apoyado antes de repente en la superficie del lavatorio o si no se lavó después de ir al baño y salió y en la manija de la puerta compartió algunas partículas. Yo sé que es un poco desagradable hablar de eso, pero es la realidad, ¿no? Eh, Nosotros podemos tener un sistema de lavado de manos A1, pero desconocemos los hábitos de otras personas o simplemente la prisa de alguien que salió de los servicios higiénicos, no se lavó las manos o simplemente se echó agua, nada más, y salió, ¿no? La perilla de la puerta, el interruptor de la iluminación. Se dan cuenta que la presencia de estos agentes biológicos puede estar en cualquier parte. Ahora, agentes biológicos, recuerden, también eran esporas, esporas que por su peso pueden estar en el aire. Así que bien podríamos estar respirando, para no asustarlos, podríamos estar respirando un poco de moho, ¿no? Por no decir otras cosas más. Bien, muchas gracias por tu intervención. ¿Qué otros monitoreos existen en agentes biológicos? Los monitoreos de mesófilos aerobios. ¿Qué son estos? Son estos de aquí. Son bacterias, por decirlo de la manera más sencilla. Son bacterias que lo que hacen es generar infecciones, alergias, pueden ser tóxicas, y crecen entre 25 y 40 grados. Ese es el ambiente propicio para que estos mesófilos se desarrollen. Y pues las bacterias se desarrollan o se multiplican en microsegundos, ¿no? En milésimas de segundos. Se reproducen de una manera increíble, ¿no? En ambientes donde existe una temperatura entre 25 y 40 grados centígrados, donde haya oscuridad, donde haya humedad, existen este tipo de agentes biológicos. Ahora, un ejemplo, ¿dónde podríamos encontrarlos, ¿no? En un taller, por ejemplo, perdón, en un almacén. ¿En un almacén de qué? En nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes tienen un, un aparador, no sé, una alacena donde guarda las harinas, los fideos, esas cosas. Eso normalmente está a una temperatura entre 25 y 40. Bien. Supongamos que tengo una bolsa de arroz, ¿no? O unas galletas, ya más simple, unas galletas que abrí, la guardé en la alacena, donde existe una temperatura entre 25 a 40. ¿Qué más hay ahí? Hay oscuridad, ¿no? ¿Qué más hay ahí? Probablemente, si está en la cocina, haya humedad, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahí? Estos mesófilos. Al día siguiente voy, abro, o a los 3 días, ¿no? Abro la alacena y digo, oh, mira, acá dejé medio paquete de galletas. Lo voy a terminar. Lo que faltaba de la galleta, ¿no? Y en la noche no sabemos por qué, pero terminamos mal. Con una infección, nos da fiebre, ¿no? Tenemos náuseas, puede ser vómitos, o simplemente nos da una alergia, ¿no? De pronto estamos así que nos pica el brazo, nos pica la espalda, el cuello, y no sabemos por qué, si no he comido nada, ¿no? O no he comido nada que me provoque una alergia, ¿no? Estos agentes biológicos están presentes normalmente en el kitchen de los trabajos, en las personas, en los concesionarios de las empresas, ¿no? ¿Qué otros monitoreos de agentes biológicos tenemos? Monitoreos de hongos y levaduras. Esto sí es importante porque causa afecciones
que pueden durar mucho tiempo en el ser humano, ¿no? Hay unas alergias, te puedes convertir alérgico de repente a la humedad, te puede dar rinitis. La rinitis puede tener cuadros bien complicados y algunos derivan en sinusitis. Entonces uno no siempre determina cuál fue la causa, ¿no? De repente en tu casa todo está bien, por decirlo de alguna manera, pero en el trabajo tú estás respirando constantemente hongos y levaduras. La gente que trabaja en industria alimentaria, por ejemplo, más específicamente en harinas, ¿no? Ellos están constantemente expuestos porque la harina, una vez que se industrializa, siempre hay residuos que se esconden, ¿no? Se esconden en las máquinas, se esconden o viajan a través del aire a los vestidores, las oficinas, ¿no? Y estas harinas obviamente se fermentan, ¿no? Por la humedad del ambiente, por el calor, en fin. Este monitoreo de hongos y levaduras es parte de los monitoreos de agentes biológicos y es importante. Siempre va a depender del tipo de industria, del tipo de trabajo, del tipo de actividad que desarrollen, qué monitoreos son los que van a incluir en su informe, ¿no? Ahora pasamos al monitoreo de agentes ergonómicos. Uno dirá, pero ¿cómo evalúo la adaptabilidad entre la máquina y el ser humano? ¿Cómo evalúo tal o cual cosa relacionada a la ergonomía? Primero tenemos que entender que la ergonomía estudia la adaptación del ser humano completo a su área de trabajo, ¿no? Y las lesiones que puedan incurrir, los trastornos músculo-esqueléticos o los famosos TME, son los que se estudian en estos monitoreos, ¿no? Como los músculos o ligamentos de la espalda baja, los tendones, los nervios de la mano, las muñecas, o los huesos que rodean la rodilla. Uno dice, uy, ya me está sonando la rodilla, pero a ver, evaluemos, ¿qué tipo de trabajo estás realizando? ¿Subes o bajas escaleras muy seguido? ¿Flexionas mucho las piernas? ¿No tienes un apoyapiés? En fin, ¿no? Actualmente existen diversas metodologías. Dentro de las metodologías que vemos, vamos a ver algunas: la REVA, la RULA, la MAC, ROSA, NIOSH, JSI. Los invito a que coloquen estas siglas en internet y se van a encontrar con un mundo de la ergonomía. Un mundo muy bonito, de hecho, sea de paso. ¿Para qué son estas metodologías? Para determinar riesgos y aplicar medidas, las cuales son elegidas en campo según el factor de riesgo. Vamos a hablar de los monitoreos. Monitoreos de posturas forzadas. ¿Qué tipos de posturas forzadas conocen ustedes? Yo, por ejemplo, hoy estuve más de 35 minutos seguidos agachado, porque debía llegar hacia un área donde los trabajadores estaban desarrollando una conexión, ¿no? Entonces tuve que estar en cuclillas cerca de 35 minutos. Obviamente luego hubo un tema de estiramiento, de pausa activa y todo, ¿no? Pero qué otras posturas forzadas conocen ustedes? Ojo, no solamente del trabajo, o sea, convérseme de su día a día. Yo recuerdo mucho la postura forzada más importante de mi vida ha sido tender la ropa, ¿no? En un tendedero. Recuerdo mucho a mi madre lavando y me decía, ya lavé, ahora a ti te toca tenderla. Estirarse, sostener, coger un gancho, estirar, sostener el otro, coger otro gancho y quedarte con los brazos hacia arriba. Y si era una sábana, los brazos estaban arriba por lo menos 15 segundos estirando la sábana, la frazada. Esa es una postura forzada, ¿no? ¿Qué otro tipo de postura forzada conocen ustedes? El trapear. Trapear, ¿cierto? Comprendamos bien el concepto. Postura. Todos sabemos que es una posición en la que te encuentras. Y forzada es algo que tienes que hacer que va en contra de tu comodidad, digamos, ¿no? Trapear para el personal de limpieza. ¿Se imaginan el personal de limpieza de un estadio? Acabó el partido, ¿no? El clásico, hubo Alianza, un fin de semana con público lleno. Todos se van y llegan las personas de limpieza
agacharse a recoger y colocar en sus bolsas cada uno de los desperdicios, ¿no? Entrar a los baños, ponerse a trapear, ¿no? Postura forzada. ¿Qué otro tipo de postura forzada conocemos? En otro tipo de trabajos, ¿no? Las conexiones eléctricas son las que más tienen posturas forzadas, porque normalmente están o al borde o al ras de una superficie, o están en lo más alto, ¿cierto? Postura forzada. ¿Qué metodología sigue las posturas forzadas? ¿Cómo nosotros sabemos qué metodología utilizar? La metodología más conocida para evaluar posturas forzadas es la metodología REBA o REBA, ¿no? ¿Qué significa? Rapid Entire Body Assessment. ¿Qué significa esto? Evaluación rápida de todo el cuerpo. ¿Bien? Y la otra metodología es la RULA, Rapid Upper Limb Assessment. ¿Qué significa? Evaluación rápida de miembros superiores. Bien. Entonces, hay una evaluación rápida para todo el cuerpo, que es una de las metodologías. Evalúan cómo estás sentado, cómo estás parado, cómo caminas, no sé, cómo te agachas, cómo saltas, en fin. La persona o el especialista encargado del monitoreo puede tomar los ejercicios que crea conveniente, ergonómicos, ¿no? Y que no perjudiquen a la persona para evaluar cómo se encuentra todo su estado físico. O, ¿no? La que mencioné, la evaluación rápida de miembros superiores, la RULA, para evaluar, ¿qué? Manos, brazos, como vemos acá en la imagen. Coger un mouse por un tiempo prolongado, ¿será o no será una postura forzada? Y encima andar haciendo clics, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Si el mouse es como si cogiéramos una pelotita, ¿no? La tenemos la mano en esta posición siempre, ¿no? Siempre estamos así. Encima giramos, hacemos clic. Uy, no, clic derecho, clic izquierdo, ¿no? Estamos constantemente haciendo dos cosas. Cuando ustedes mueven los dedos, se mueven estos ligamentos de aquí, ¿cierto? Que están acá debajo del brazo. Es más, es visible cuando tú mueves, ¿no? Y lo segundo es cambiar de posición recta a nuestro brazo, la muñeca. En lugar de que esté recto, hacemos esto, cogiendo el mouse. Y encima hacemos este movimiento de rotación. Aquí se da una de las enfermedades ocupacionales más conocidas en ergonomía, ¿no? Que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es? Es una pequeña abertura que tenemos aquí, a la altura de la muñeca. El síndrome es la inflamación de ese túnel. Entonces, cada vez que movemos la muñeca nos va a doler. Cada vez que hacemos eso. Y ahora ustedes mismos pueden hacer este ejercicio, ¿no? ¿En dónde les duele? ¿Suena? ¿Escuchan algún conejo? ¿No? Siempre es bueno hacer este ejercicio en ergonomía. Pero bueno, regresemos al monitoreo. En el monitoreo van a evaluar si el elemento está acorde con tu cuerpo, ¿no? Con tu antropometría, que sería el término técnico. Si van a evaluar si la silla, el respaldar de tu silla, el asiento de tu silla, los brazos de tu silla están o no a la altura correcta, no solamente para ti como ser humano, sino a la altura correcta para que tú puedas trabajar con otros elementos como la computadora, como el mouse, como el teclado, ¿no? Lo que se hace es una extensión en la muñeca, ¿no? Una lesión importante a la altura de la muñeca si es que, por ejemplo, no estamos correctamente estirados los brazos a la altura del teclado, si al momento de estar en el asiento, los brazos están por encima, ¿no? del tórax, o están por debajo, ¿no? O están así inclinados, diagonal. ¿Cómo hacemos? Ahora, algo que los va a asustar bastante. El celular causa este síndrome, porque estamos constantemente sosteniendo el celular con 4 dedos, ¿no? Y escribiendo solo con uno. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que el dedo pulgar
es mucho más tenso ahora, mucho más tenso que antes para los que cogemos el celular y digitamos. Cada vez se hace más difícil digitar con los pulgares. Hagan la prueba, cojan su celular, ¿no? Que ahora es todo táctil, intenten digitar solo con los pulgares. No es tan sencillo como antes, como los celulares antiguos que venían con botones y uno con los dedos digitaba rápido, pero ahora, ya que no hay botones, ya que no hay un trabajo que ejercite al pulgar, solamente un desplazamiento en una pantalla táctil, cambia. Y así los demás dedos. Cuando ustedes adoptan una posición forzada, una postura forzada, hay que evaluar con qué equipos trabajan. El monitor o el que vas a realizar el monitoreo va a decir, bien, tú trabajas de pie. ¿Cuántas horas al día? Tú trabajas frente a una máquina cuyo botón de encendido se encuentra a 10 centímetros del piso. Quiere decir que te tienes que agachar para encender la máquina. ¿Cuántas veces? Tú trabajas con un equipo que tiene un botón de emergencia al lado derecho, exactamente a 1,20 m de ti, de tu área de trabajo. ¿Cuántas veces pulsas ese botón? ¿No? ¿Cuántas veces tienes que sostener otra máquina u otros elementos y colocarlos sobre esta máquina? ¿No? Eso es lo que va a monitorear en cuanto a posturas forzadas. Busquen metodología REVA y RULA, les va a encantar, les va a gustar mucho. Es más, van a cambiar sus hábitos de cómo sostener cosas, de cómo pararse, de cómo sentarse, cómo ubicarse, ¿no? Monitoreo de manipulación de cargas. Aquí la NIOSH es la metodología más importante. Ustedes coloquen en internet NIOSH, manipulación de cargas, y le va a salir un sinfín de información. No existe un código, un número de NIOSH específico para manipulación de cargas, sino que dentro de toda la NIOSH habla de las cargas y de cómo deben ser correctamente manipuladas. El monitor de agentes ergonómicos va a llegar a la empresa, va a llegar al proyecto, a la obra, a la industria, y va a decir, bien, el trabajador X tiene que trasladar cargas de un punto a otro. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto pesa la carga? ¿Cuánto pesa la carga más pequeña que traslada? ¿Cuánto pesa la carga más pesada que traslada? La distancia, ¿no? Para hacernos una idea de lo que viene en el monitoreo, ¿no? Y si se trata de una señorita, si se trata de una mujer, ¿cuál es la carga máxima que va a levantar? ¿Cuál es la distancia a la que va a trasladar? ¿La va a colocar abajo, a la altura de tórax, o la va a colocar por encima de su cabeza? ¿No? Se va a ayudar con elementos mecánicos, ¿no? Se va a ayudar con otras personas para realizar este levantamiento de cargas. Eso es lo que estudia la metodología NIOSH, ¿no? Hay otro monitoreo que es un monitoreo de movimientos repetitivos. A ver, ¿quién me dice qué movimientos repetitivos conoce? ¿Mm? Movimientos repetitivos. Digitar, Los estibadores, perdón. los estibadores, Los estibadores realizan movimientos repetitivos. Tenemos que llenar un contenedor de 40 toneladas de cajas de 3x2. De 30 por 20, quiero decir, ¿no? Centímetros, cajitas de DVD, las que existían antes, ¿no? Estoy recordando mis primeros trabajos. Entonces, ¿cuántos entran? Solamente entran 3.200 DVDs. ¿Mm? ¿Será o no será un movimiento repetitivo? Definitivamente lo es, ¿no? Las personas de limpieza pública, las que barren las pistas, las veredas, las calles. ¿Cuánto debe barrer usted? Bien, usted se le ha asignado 10 cuadras. 10 cuadras cogiendo la escoba y realizando el mismo vaivén. Es un movimiento repetitivo. Usted se va a encargar de sellar las hojas,
foliarlas, ¿no? A veces tienen expedientes de 900 hojas. Bien, usted va a coger este foliador, este sello, y va a empezar. Una hoja, 1, 2, 3, 815, 816. ¿Imaginan ese trabajo? ¿No? Usted va a contar, bueno, ahora las máquinas lo hacen, pero usted va a contar billetes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, movimientos repetitivos. Usted va a coger una calculadora y va a calcular X cosas. Ahora las cosas son más automáticas, ¿no? Pero antes, precisamente por este tipo de trabajos, es que se determinaron normativas específicas. Para movimientos repetitivos tenemos el checklist de OCRA, Occupational Repetitive Action, acciones, ¿no? ¿Qué significa? Acciones ocupacionales repetitivas. Y es tan sencillo como suena. Realizan un checklist donde colocan qué tipo de acción es la que realiza, por cuánto tiempo y qué elemento o qué parte del cuerpo está involucrada. Con las manos, ¿no? Con la boca, no sé. Inflar globos para una fiesta infantil, ¿será o no será una tarea repetitiva? ¿Mm? En fin, para los bateristas, para los músicos, ¿no? Ellos están más involucrados en movimientos repetitivos. ¿Eh? Otro monitoreo de agentes ergonómicos es el monitoreo de disconfort térmico, ¿no? Ya hemos hablado algo del estrés térmico, pero acá hay un disconfort, ¿no? No se siente cómodo con la temperatura, es muy alta, es muy baja, siento bochorno, tengo hipotermia, no sé, me siento mal con la temperatura. Acá se aplica el test Fanger. Fanger es el apellido de un doctor, no recuerdo, solo recuerdo que es danés, es de Dinamarca, y le pusieron el nombre a este test, el test de Fanger, que no es otra cosa que una encuesta, ¿no? En esta encuesta lo que se busca es elaborar una encuesta a la mayor cantidad posible de trabajadores de determinada industria y valorar el promedio, ¿no? El voto medio estimado, eso es lo que significa, o esta es la metodología. Bien, ¿sientes calor? Perfecto. ¿Cuántas personas trabajan en esta área? 80. Hay que tomarle una encuesta a 60. Y de los 60, ¿quiénes dijeron siento calor, siento frío, siento tibio, no siento mucho calor, no siento mucho frío? Sacan un promedio y sobre ese test es que se evalúa si se baja o se sube la temperatura. ¿Bien? Así que es muy sencillo y es muy fácil de colocar en el informe también. Ahora pasemos a los monitoreos de agentes psicosociales. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles son los riesgos psicosociales en sus trabajos? ¿Alguno de ustedes siente que está atravesando un riesgo psicosocial? Cuando hablamos de riesgos psicosociales, decimos que están asociados con lesiones o enfermedades psiquiátricas, pero por favor, cuando escuchen la palabra psiquiátrica o psicológica, no lo relacionen a un loquero, no lo relacionen a comportamientos que no tengan sentido, ¿no? Todo lo contrario, un psiquiatra va a tratar mucho acerca de los temores o las consecuencias de que se haya hecho efectivo un riesgo psicosocial en esa persona. Un psicólogo va a ayudar mucho a otras a que puedan adaptarse o enfrentar correctamente o puedan hacerlo de la mejor manera con el riesgo psicosocial que lo rodea, ¿no? Se encuentran cuestiones como el estrés ocupacional, la violencia en el lugar de trabajo o mobbing. ¿Algunos de ustedes saben lo que es el mobbing? Bueno, lo acabo de decir, violencia en el lugar de trabajo, pero ¿saben de qué manera se manifiesta el mobbing? Así como existe el bullying, existe el mobbing. El mobbing está relacionado al trabajo, ¿no? ¿Qué sabemos del mobbing? Por ejemplo, me contratan, ¿no? Me contratan porque creen que soy un buen elemento y que puedo aportar mucho a la empresa. Bien, mi primer día de trabajo, no me dan trabajo.
Me dicen, no, no te preocupes, en cualquier momento, cuando necesitemos algo, te vamos a llamar. Segundo día, veo que a todos le asigna trabajos, menos a mí, ¿no? Esa es una forma de mobbing. Esa es una manera de, o puede pasar lo contrario, ¿no? Te dan exceso de trabajo. Te dice, lo que pasa es que tú estás sobrecalificado, así que tú vas a hacerlo todo. Toma, hazlo todo. Y los demás, bien, fresh. Entonces tú te sientes presionado, te sientes acosado, ¿no? O si te dan trabajo por debajo de tus funciones. Tú eres, por ejemplo, no sé, docente catedrático de matemática aplicada, ¿no? Y te dicen, mira, elabora por favor los problemas para unos niños de primaria. Es que tú eres matemático, ¿ah? No, tú lo vas a hacer, va a ser papayita para ti. ¿No? Te sientes desmerecido, desvalorado, ¿no? Infravalorado. Entonces te dan trabajo por debajo de tus funciones. No te dejan tener iniciativa, ¿no? O simplemente no tienes voz, no puedes opinar sobre ciertos trabajos o ciertas tareas, ¿no? O te fuerzan a hacer trabajos en contra de tus principios. Para nosotros como prevencionistas de riesgos, como supervisores de seguridad, estamos constantemente recibiendo información que siempre te dice, no importa, hay que hacerlo así nomás, no le va a pasar nada. Tú sabes, uno sabe que hay trabajos que se deben desarrollar según cierto procedimiento y tomando las medidas de prevención del caso, pero siempre hay alguien que te dice, no le va a pasar nada, ¿no? Que suba nomás al andamio, al primer piso, nomás va a subir sin arnés, que suba nomás, ¿no? Entonces, te fuerzan a hacer trabajos contra tus principios o que ponen en riesgo tu salud o la salud de otros. Eso es el mobbing, ¿no? Es un acoso laboral. Hay muchas formas de acoso laboral. Burlas, esparcir chismes, falsos rumores en el ambiente de trabajo, amenazar a alguien, a un compañero, excluirlo, marginarlo, despreciarlo por X razón. Este, o darle tareas humillantes, ¿no? O tareas absurdas, o muy exigentes para su capacidad. Conociendo la capacidad de alguien, le damos tareas muy, muy exigentes, ¿no? Que no se, de repente no se pueden cumplir, nadie los ha hecho, pero no, hay que darle eso imposible al fulano, ¿no? Ese es el mobbing en el trabajo, ¿no? Obligar, obligar a alguien a no hacer nada, anularlo, ¿no? En el trabajo. Eso es el mobbing, ¿no? Aislarlo del resto de compañeros de repente. ¿Cómo, cómo se puede monitorear los agentes psicosociales? Encuestas, valoración de clima laboral, ¿no? Pero hay una metodología que es la metodología, una de las más interesantes, es la COPSOC, de ISTAS. ¿Para qué sirve? Para evaluar y prevenir los riesgos psicosociales. ¿Qué utiliza? Utiliza una medida de clima o de satisfacción laboral. Así que ese cuestionario, esa elaboración depende mucho del área de recursos humanos, apoyado siempre en el área de seguridad, porque el área de seguridad finalmente es quien tiene ese nexo entre la información del empleador y la información de los trabajadores. Así que el supervisor SOMA, el supervisor SST, el preventor de riesgos, siempre va a conocer a detalle lo que el empleador quiere comunicar y lo que el trabajador pretende responder. Así que esta metodología, la COPSOC, hace interactuar tanto a los trabajadores como a la parte empleadora. Y hay unos test muy, muy importantes. Terminamos el tema de monitoreos ocupacionales y pasamos a algo que les dije que iba a ser muy sencillo y muy entretenido. El sistema de control de riesgos es una parte muy importante en la prevención de los riesgos. Ya conocemos los riesgos generales, ya sabemos cómo se evalúan dentro de la empresa, con qué tipos de monitoreos, pero nosotros como preventores o como supervisores de seguridad establecemos en base a una jerarquía de controles, ¿no? ¿Quién conoce estas de acá de memoria? Yo me vi obligado a aprendérmelas de memoria porque en la matriz hiper esto está reflejado.
¿no? Hay eliminación, los controles, ¿no? Eliminación, sustitución, control técnico o controles de ingeniería, controles administrativos y al final los EPPs. Pero ¿qué hacemos nosotros usualmente? Primero el EPP, ¿no? Lo más importante para nosotros es el EPP. Después, los controles administrativos. Nosotros vamos al revés, ¿no? Porque siempre pensamos que los trabajos simplemente no se pueden eliminar. O las medidas o el procedimiento simplemente siempre van a depender de nosotros, ¿no? Estamos en la época más crucial del ingreso de tecnología robótica, así que pensar que no exista una máquina que pueda hacer algo por nosotros es avaricia, como dice el meme, ¿no? Bien, ¿cómo aplicamos la jerarquía de controles? Primero, ¿qué significa cada una de estas cosas? Cuando hablamos de jerarquía de controles, hablamos de que lo primero que debemos pensar para controlar un riesgo es eliminarlo. Así de sencillo. Y lo vamos a ver con un par de ejemplos. Pensemos en cualquier, para hacerlo práctico, pensemos algo de casa. Quiero colocar un cuadro en la pared, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Tenemos que reconocer el peligro y el riesgo. El peligro, de repente, es el martillo, ¿cierto? Y el riesgo sería que me ponche un dedo, ¿no? ¿Podemos eliminar físicamente el martillo? No. En este caso no puedo, porque ¿con qué coloco el clavito para colgar mi cuadro? ¿No? Bien. Si no podemos eliminarlo, ¿podemos sustituirlo? ¿Podemos sustituir el martillo que nos puede ocasionar un golpe en algún dedo? Yo creo que sí, porque actualmente existen martillos automáticos o neumáticos o pistolas de clavos que simplemente las apoyas en la pared, presionas y ¡pum! Libera un clavo, ¿no? Y lo inserta en cualquier superficie, dependiendo pues de la fuerza que tenga, ¿no? Yo creo que sí, se puede sustituir. Así que no voy a usar el martillo, no me voy a lastimar el dedo, voy a utilizar otra cosa. O, mejor aún, en lugar de martillar y colocar un clavo, voy a colocar un sticker, un gancho con sticker. Sí, de esos que dicen que soportan 2 kilos, 5 kilos. Bien, me voy al centro de donde venden ese tipo de cosas, le quito el sticker, que es una cinta de doble contacto, lo pego en la pared y listo. No me golpeé, no utilicé el martillo, sustituí. Suponiendo que no puedo sustituir el martillo porque es lo único que tengo a la mano y tengo un martillo y tengo un clavo, así que voy a ir a la pared. No puedo quitar el martillo, ya lo determiné, no puedo eliminarlo, no puedo sustituirlo porque en ese momento no puedo salir a comprar, no tengo los medios, qué sé yo. Aplico un control técnico o un control de ingeniería. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tenemos que aislar a la gente del peligro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les parece? Porque en este momento no se trata de mí como gente, ¿no? Para aislarme del peligro. El peligro que yo he detectado o el riesgo es que me lastimen la mano. Entonces, ¿qué les parece si el clavo, en lugar de sostenerlo con la mano, ¿no? Para martillar, lo sostengo con otro elemento, un gancho de repente, y solo cojo el gancho. Estoy más alejado del punto de golpe. Ese puede ser un control de ingeniería, porque estoy utilizando un equipo que va a alejar, ¿no? La zona donde se va a aplicar el riesgo. Bien, supongamos que no puedo hacerlo porque mira, qué incómodo coger un gancho, o utilizar otra cosa, ¿no? Con la mano es más seguro, ahí fijo el clavo y ¡fua! Y listo. Apliquemos un control administrativo. ¿Qué podemos? Cambiar la forma como trabajamos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Ah, no, yo cojo el martillo, cojo el clavo y ta, ta.
agarro el clavo así, agarro el clavo así, agarro el clavo así, ¿no? Pongo un clavo en mi boca mientras voy martillando. Un control administrativo para nosotros, claro que no tenemos, para colocar un clavo no tenemos un procedimiento, pero podríamos tenerlo, podríamos decir, al momento de colocar el clavo en la pared, debemos sostener con la mano que tengamos mayor agarre el martillo. Debemos sostener el clavo con la yema del dedo pulgar y el índice. Debemos tomar una distancia y liberar el espacio para poder trabajar, señalizar el área, qué sé yo, ¿no? Les puede sonar absurdo, pero es parte de la elaboración de un procedimiento, ¿no? No puede haber más personas, solamente voy a trabajar yo, voy a colocar un botiquín al costado, por si acaso me pasa algo, ya tengo inmediatamente. Esos son controles administrativos. Y el último control que deberíamos aplicar es el equipo de protección personal, el EPP. Pero eso sí, se nos viene al toque a la mente, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes que debemos utilizar? Unos guantes. Guantes. Eso sí lo pensamos rapidísimo. Me voy a poner guantes. ¿Qué tipo de guantes? ¿Mm? Guantes de cuero, guantes quirúrgicos, De cuerito. De de cuero. hilo, un guante de cuero, vale. Pero no me sirve para poder coger el clavo. Mira, mis dedos tienen 5 veces el tamaño. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué otros? Me he dado cuenta que hay otra parte de mi cuerpo que puede sufrir una lesión, no solo las manos. ¿Qué pasa si martillo y el clavo se La rompe vista. y sale una partícula proyectada? Lentes, Me voy a los poner lentes. lentes. O me pongo una careta, Una careta. ¿no? Bien. Con un ejemplo relativamente sencillo, hemos tratado de aplicar la jerarquía de controles. La idea es que ustedes recuerden, y por favor recuérdenlo, siempre busquen que eliminar o sustituir el peligro, la fuente, ¿no? Eliminar la fuente o sustituirla. Y vamos a ver 2 ejemplos que nos va a ayudar mucho. Y al final pensemos en los EPPs. Para nosotros que elaboramos procedimientos, para nosotros que elaboramos matrices hiper, sobre todo, siempre pensemos en el EPP como última opción. De hecho, es una de las más importantes, pero siempre veámosla como lo último que debemos considerar. Juan Carlos, buenas noches. ¿Quieres intervenir? Bien, creo que se le encendió el micro. ¿Esta Profesor, es la jerarquía de controles? ¿Sí, Anita? disculpe, pero mayormente cuando ingresamos al centro de trabajo, lo primero que nos dicen a veces los supervisores es pónganse los EPPs, ¿no? Es lo primero. Y a veces no podemos ir Claro, en contra de eso, es ¿no? más, vemos carteles gigantes que dice prohibido ingresar sin los siguientes EPPs, ¿no? De Sí, color claro. azul, Ah, grandote. sí, Es lo primero que vemos en la puerta, ¿cierto? sí. Ya. Tenemos que pensar que ese cartel o ese aviso, ¿no? O esa indicación para todo un sistema puede ser la última opción. Puede ser que alguien haya intentado eliminar el uso de EPPs. Imposible. A ver, pongamos un ejemplo más práctico. Una obra de construcción de un edificio multifamiliar. Bien, la obra está en la etapa dura, digamos. Están construyendo columnas y vigas. ¿Sí? Están haciendo el esqueleto del edificio. ¿Por qué colocan el cartel de obligatorio el uso de los siguientes EPPs afuera? Veámoslo desde el punto de vista de un supervisor de seguridad. Te pide que use casco porque pueden caer elementos de altura. El supervisor primero dijo, ¿puedo eliminar ese peligro? ¿Puedo evitar que al momento de la construcción existan cosas que caigan? No, porque es parte de la construcción que caigan cosas, ¿cierto?
Bien. ¿Puedo sustituir lo que cae? Es decir, en lugar de colocar ladrillos, no sé, puedo colocar tecnopor, cosa que cuando algo caiga, lo que cae no es un ladrillo, sino un tecnopor. No, ¿verdad? No lo puedo sustituir, porque se debe construir con los ladrillos. ¿Puedo aplicar un control de ingeniería? Sí. Puedo colocar de repente mallas, esas mallas de máximo 2 centímetros de tejido. La puedo colocar que si cae algo, va a caer sobre la malla y al trabajador que está abajo no le va a pasar nada. Ese es un control de ingeniería, pero ¿será suficiente? ¿Qué pasa si cae un elemento más pequeño y pasa la malla y lo impacta al trabajador? Entonces coloquemos o establezcamos un control administrativo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle una copia del procedimiento a los trabajadores. Hay que darle una charla de inducción. Hay que decirle por dónde es el sendero peatonal. Hay que explicarles cuáles son los elementos o las áreas de evacuación. Bien, pero ¿será suficiente? Al último digo, bien, como ya le puse una malla, pero creo que no es suficiente, ya le dije por dónde debe transitar, pero creo que no es suficiente, pongámosle un casco. Si lo vemos desde el punto de vista de un sistema de gestión, de un supervisor de seguridad, probablemente ese cartelito sea la última opción. Esa indicación de que te coloques un casco ha pasado por una evaluación previa, pero tú como trabajador, ¿no? No como supervisor, sino como trabajador, lo primero que ves es, me tengo que poner el PP, mi EPP. Pero no te fijas en lo que hay más atrás, ¿no? En que alguien como prevencionista, alguien como supervisor de seguridad, ha evaluado antes de decirte, ponte tu EPP. ¿Se dan cuenta el enfoque? Entonces, nosotros tenemos que tener una visión que se denomina visión holística. Tenemos que ver todo a nuestro alrededor. No solamente lo que hacemos nosotros, sino lo que otros han hecho por y para nosotros. Bien, vamos a ver dos ejemplos de jerarquía de controles para tener mucho más claro esta situación. De repente es un ejemplo, el primero es más divertido, un poquito para despertarlos, y el segundo sí es un control mucho más real. Sistema de control de riesgos. ¿Qué quiero hacer? Quiero nadar con tiburones. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peligro? La presencia de los tiburones. ¿Cuál es el riesgo? Que los tiburones me ataquen. Vamos a aplicar la jerarquía de controles. Bien. Primero, ¿qué es lo primero? Eliminar. ¿Puedo eliminar a los tiburones si es que mi tarea es nadar con tiburones? No tiene sentido, ¿verdad? No puedo eliminarlo. ¿Puedo sustituirlo? Mi tarea es nadar con tiburones. Pero en lugar de tiburones, mejor pongo delfines. Es menos peligroso. ¿Sí? Pero no estoy cumpliendo con mi tarea. ¿Puedo aplicar un control de ingeniería? Para el caso, si mi tarea es nadar con tiburones, ¿qué tal si me encierro en una jaula donde los tiburones no puedan tener contacto conmigo? Pero yo sí los veo, les puedo tomar fotos, puedo sentirlos de alguna manera lo más cerca posible, pero tengo una barrera física que me va a ayudar a controlar ese riesgo. Bien, va mejorando, ¿verdad? ¿Qué tal si aplico un control administrativo? Pongo un cartel que diga peligro, presencia de tiburones. Ya sé que tengo que tomar otras medidas, ¿no? Y al final, solo al final, el equipo de protección personal. Si es que no tuviera el control de ingeniería o no tuviera un control administrativo y aún así tengo que realizar la labor, pues me pongo mi EPP. Que aquí como aparece, pues es una armadura, un flotador, no sé, ¿no? Pero los tiburones no tienen modo de lesionarme. Bien.
Esto como para que se entienda a modo práctico y de juego, digamos, ¿no? Vamos a un ejemplo más concreto. Bien, mi tarea va a ser picar, ¿verdad? Picar, no sé, excavar. El peligro es esta área de arriba que no debo excavar, pero que representa pues un peligro de derrumbe, ¿no? Un riesgo de derrumbe, perdón. El riesgo obviamente es que todo me caiga encima. Vamos a aplicar los controles, desde el más efectivo hasta el menos efectivo, pero no menos importante. El más efectivo sería eliminar. ¿Cómo elimino? En lugar de que yo excave, ¿qué les parece si cambio la pala por un explosivo? Entonces sí se puede eliminar esta tarea, el peligro, perdón, ¿verdad? ¿Qué pasa si no puedo utilizar explosivos por alguna restricción en el trabajo? Vamos a sustituirlo. Bien, en lugar de que yo me acerque a excavar con una pala, voy a colocar a una máquina, a un equipo que se encargue de excavar esta parte. Vamos a sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa. Bien, yo permanezco afuera, si hay un derrumbe, se daña el equipo, pero no me daño yo. Bien. Aplico un control de ingeniería, mucho más efectivo, ¿no? ¿Qué ha hecho acá el señor para poder excavar tranquilo? Un sistema de apuntalamiento que sostenga la parte superior para reducir el riesgo de derrumbe. Bien. Aplico un control administrativo, procedimientos, instructivos, señalización, entrenamiento. Entonces el señor sabe que puedo picar la parte superior para ver si es que existe o no el riesgo de derrumbe antes de acceder a la zona donde debo excavar. Y al final, y solo al final, el equipo de protección personal. Si el señor va a trabajar aquí y no puede aplicar ninguno de los otros controles de riesgo, pues usaré casco, usaré lentes, de repente me coloco un arnés y me conecto a la parte externa por si hay un derrumbe, alguien me pueda jalar, ¿no? O puedan sacarme. Utilizo mis botas, mis guantes. ¿Bien? Se entiende mucho mejor el concepto de jerarquía de control de riesgos. Esa es la metodología que se utiliza para prevenir los riesgos, todos los riesgos que hemos venido estudiando, que hemos venido mencionando, y sobre todo para los que hemos visto, trabajamos constantemente con matricipes, con ATS, con elaboración de procedimientos. Esto es importante conocerlo, porque aquí, solo aquí, vamos a entender cómo controlar los riesgos que hemos hallado en nuestras actividades. Pasemos a lo que yo considero sencillísimo, mucho más sencillo. Elementos de protección, EPPs o EPC, que es lo primero que vamos a ver. Los EPC son los equipos de protección colectiva o elementos de protección colectiva. Esta es una técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea, ¿no?, de varios trabajadores expuestos a un mismo riesgo. Por ejemplo, coloco 5 trabajadores a excavar una zanja de 2 kilómetros para tender cables. En todo lo largo, en toda la longitud, en toda la extensión de esa zanja, hay riesgo de derrumbe. Bien, hay que establecer protección colectiva para protegerlos a todos, a los 5, de que haya un derrumbe. Bien, ¿qué elementos de protección colectiva conocemos? Sistemas contra incendios. ¿Por qué un sistema contra incendios es un elemento de protección colectiva? Porque al momento de aplicarlo va a proteger a más de una persona. Bien, desde los extintores, las instalaciones de detección de humo, todo aquello encaminado a evitar incendios, la detección temprana de focos o amagos de incendio y resolverlos de manera rápida es un elemento de protección colectiva. Las barreras de sonido. Regreso a mi ejemplo inicial, ¿no?
las ventanas acústicas. De repente estoy trabajando en un taller y en el taller pues tengo todo mi espacio acústico para evitar el ruido y las molestias hacia el exterior y los ruidos molestos del exterior hacia mi puesto de trabajo, ¿no? Vallado o enmallado perimetral para para los que han ingresado de repente a una industria. Normalmente es todo el perímetro con cerco de concreto bastante alto, ¿cierto? Para los que han ingresado, o sea, un coliseo. En el coliseo todo el perímetro, ¿no?, está con una valla. Para los que han ingresado a estadios, los estadios tienen sobre todo el enmallado de metálico en todo tu perímetro, ¿cierto? Se emplea normalmente en las zonas de obra o en espacios industriales. Cuando o pasan por una construcción, ustedes ven pues el perímetro rodeado de elementos metálicos, ¿no?, de planchas metálicas. Ese es un vallado perimetral. Señalización. ¿Será o no será elementos de protección colectiva? Sí, porque es una difusión que llega a más de una persona, ¿no? Las señales son de distintos tipos. Su principal función es alertar a los trabajadores de determinados peligros, riesgos o prácticas a tomar para prevenir accidentes laborales. Y vamos a hablar de señalización luego de esto. Elementos de protección colectiva: barandillas, pasamanos, andamios, redes anticaídas, estas redes verdes, ¿no? Orden y limpieza. ¿Y por qué he puesto orden y limpieza? ¿Qué es orden y limpieza? Pues es eso, es orden y limpieza. Ordenar nuestra área de trabajo, mantenerlo limpio, y con eso cumplimos con un elemento de protección colectiva muy importante. Elementos de protección individual, EPIs, o equipo de protección personal, EPP. Bien, eso lo conocemos casi todos. Son equipos que están destinados a ser portados por los trabajadores para proteger su integridad física, más que todo, ¿no? Hay protección de cabeza, protección auditiva, visual, de vías respiratorias, de extremidades y piel, total del cuerpo, y vamos a ver cada una. ¿Bien? Todos conocemos los EPPs, todos hemos utilizado uno o varios, o todos, en alguna oportunidad. Así que lo que vamos a mencionar es qué tipo de protección existe para cada parte del cuerpo y cuál es el estándar mínimo que debe cumplir. Este dato estoy seguro que les va a ayudar mucho, porque cuando establecemos una matriz de EPPs, una matriz de estándares de EPP, una matriz de cumplimiento, o estándares de EPP, un cuadro de estándares, siempre sabemos, pero ¿qué estándar debe cumplir? Este casco puede ser cualquier casco o debe cumplir una norma, ¿no? Para la protección de cabeza tenemos cascos, sombreros, gorras, dependiendo de la actividad, obviamente, ¿no? Y los cascos, sobre todo, deben cumplir la norma ANSI Z89. ¿De qué se trata? Es tipos de casco, clases de casco. ¿Qué clases de casco conocemos? Clase A, B, C, ¿no? D, E. Y se diferencia porque uno es de repente que soporta cierto nivel de tensión, hay unos que son para trabajadores eléctricos, hay unos que son únicamente para soportar caídas de elementos, en fin, ¿no? Los de tipo E, tipo 1, clase E son los comunes, por ejemplo, ¿no? Son los que suelen pedir en las obras. La protección auditiva. Hay protección de inserción, que son los tapones auditivos, de espuma o de silicona, y hay orejeras tipo copa. Algunos los conocen como Peltor, pero Peltor es un modelo de una marca. La marca es 3M, el modelo es Peltor, ¿no? ¿Qué norma debe cumplir la protección auditiva? ANSI S3 19-1974, reducción de ruido. Esa es la norma que debe cumplir. Protección visual, lentes de seguridad, caretas, pantallas para soldadores, acá vemos, ¿no? Hay lentes de seguridad, hay sobrelentes para los que utilizan lentes de medida, hay caretas faciales, caretas para soldar.
¿Qué norma es la que cumple? La ANSI Z87. Ojo, hay otras normas, hay normas UNE, hay normas NIOSH, hay normas NFPA, pero las más comunes y las que más solicitan son las ANSI, ¿no? Es un estándar internacional de seguridad. Protección de vías respiratorias. Bueno, ahora los usamos más que antes, ¿no? Mascarillas, respiradores y sus respectivos filtros. Hay filtros para partículas, filtros para gases, y filtros mixtos. Para partículas hay filtros P95, P90, P100. Eso depende de qué cantidad de partículas va a atrapar, ¿no? Y cuando hablamos de protección de vías respiratorias, se cumple la norma ANSI Z88. Tomen nota porque siempre es muy importante saber. A veces te dicen, tu casco no está normado. ¿No está normado? Disculpa, acá dice mi casco, en la parte de acá, ANSI Z89, así que sí cumple. Tu respirador espino no está normado. Acá está su ficha técnica, cumple ANSI Z88. Protección de extremidades y de piel. Cuando hablamos de extremidades, hablamos de pies, manos, piernas, brazos, ¿bien? Y la piel, obviamente, ¿no? Mandiles, escarpines que se colocan en los tobillos, en los empeines, eso lo usan mucho los soldadores. Y el calzado, las famosas botas de seguridad, pero hay, infinidad de botas. Hay botas de seguridad, hay botas de ocupacionales para los médicos, hay botas dieléctricas, hay botas de caucho, de jeve, para los que realizan trabajos en obras civiles, vaciado de concreto. Y los guantes, el guante es otro mundo, ¿no? Hay guantes para agresión mecánica, química, para agentes biológicos, ¿no? Los guantes de nitrilo, los guantes de neopreno, los guantes dieléctricos, sus respectivas fundas, los guantes térmicos, guantes para radiaciones, y los guantes para agresión mecánica, que puede ser corte, puede ser punzadas, puede ser torsión. Estos guantes tienen una codificación. Hay el famoso guante CUT 1, CUT 2, 3, 4, 5. El CUT 5 es el que más te protege para cortes. Es gente que trabaja con vidrio de repente, ¿no? ¿Qué normas cumplen? El calzado siempre cumple la Z41, la ANSI Z41. Para protección de manos, ustedes van a encontrar la ANSI desde la A1 hasta la A9. Y en guantes sí hay mucho más normas que se pueden tomar en cuenta, como la EN388, que establece el sistema de calidad para los guantes de riesgos mecánicos y físicos. La EN420 son los guantes de protección. La EN6093 es trabajos en tensión y guantes aislantes para los guantes dieléctricos. Los que trabajan en el sector eléctrico, cojan un guante dieléctrico que de repente puedan conseguir y se van a dar cuenta que está escrito esto, EN6093. Va a decir de qué clase es, si es 0, 00, 1, 2, 3. Eso depende del nivel de tensión que va a soportar ese guante, ¿no? Y por supuesto la NFPA 70E, que es seguridad eléctrica, donde menciona qué tipos de guantes deben utilizarse para el sector eléctrico. Protección total del cuerpo, uniformes. Los uniformes, obviamente, según el material, para soportar agresiones mecánicas. ¿Qué agresiones mecánicas? Corte, torsión, golpes. Químicas o biológicas, ¿no? Estas, por ejemplo, los famosos trajes, por favor, se llama traje descartable. Yo escucho a todo el mundo decir, este es un traje Tyvek. Tyvek es la marca. Hay una marca que se llama Tyvek, que es la marca más conocida de estos trajes. Pero acostumbrémonos a llamar a las cosas por su nombre correcto, ¿no? Nosotros como preventores, como supervisores, debemos conocer el nombre técnico de estos elementos. Este es un traje descartable. Así de simple. Puede ser Tyvek, puede ser DuPont, puede ser 3M, ¿no? Pero es un traje descartable. Chalecos, casacas, arneses, amortiguadores. ¿Y qué norma cumplen? Todo lo relacionado a la protección del cuerpo. La ANSI Z35911, por ejemplo, es para el arnés de cuerpo entero, para este tipo de arnés. Mencionemos brevemente cuáles son los riesgos de trabajos en altura.
si bien es cierto, es todo un tema, los trabajos en altura, los peligros, los riesgos, las características de los elementos de protección, pero ¿cuáles son los riesgos cuando trabajamos en altura? Hay riesgo ergonómico, mecánico, psicosocial, locativos. Los principales riesgos de un trabajo en altura pueden ser electrocución. ¿Mm? ¿En qué momento? Cuando trabajo con andamios, con escaleras y estoy cerca a líneas de tensión. ¿Bien? Lesiones musculoesqueléticas, caídas, ¿no? Atrapamiento, atravesamiento. ¿En qué momento? De repente caigo junto con los andamios, caigo junto con las escaleras y quedo atrapado en toda la estructura. Traumas severos, fobias, ¿no? Tema psicosocial. Caigo desde una altura de 5 metros, gracias a Dios sobrevivo, tengo algunas lesiones, pero nunca más voy a querer subirme a un andamio, o no voy a tolerar estar por más de 10 metros de altura, ¿no? Sea externa o internamente. No voy a tolerar estar en una azotea, por ejemplo, ¿no? Esos son uno de los riesgos. Inoperatividad e improductividad, un riesgo locativo. Este riesgo básicamente habla del entorno, ¿no? Una vez que se materializa el peligro, que se vuelve un riesgo de trabajo en altura real, se pueden detener las actividades. Entonces, hay inoperatividad y por ende improductividad, no se avanza, no hay rendimiento, no hay trabajo ese día, hay horas muertas, ¿no? Y daños a la propiedad es uno de los riesgos. Se cae la estructura de un andamio, se caen las escaleras, se cae un andamio colgante, obviamente se daña el andamio, se dañan de repente elementos que están en el entorno, máquinas, equipos, se vuelca de repente un brazo con canastilla que nos estaba haciendo trabajar a determinada altura, se vuelca, ¿no? En fin. Planes de emergencia y evacuación son lo mismo. Lo decía al inicio, uno contiene al otro. Los planes de emergencia contienen un plan de evacuación. Los planes de emergencia no es otra cosa que procedimientos y acciones básicas de respuesta para afrontar de manera oportuna, en tiempo preciso, adecuada, con los elementos precisos y efectiva, con resultados óptimos, en caso de accidente o estado de emergencia durante el trabajo. ¿Pero qué debe cubrir? Dos cosas: manejo de sustancias peligrosas y plan de respuesta ante emergencias. O sea, un plan de emergencia debe contener cómo manejar sustancias peligrosas y cómo responder ante emergencias. ¿Qué emergencias conocemos? Sismos, tsunamis, huaicos, derrumbes, en fin, ¿no? Los incendios. Bien. ¿Cómo manejamos las sustancias peligrosas? Nos apoyamos muchos en la MSDS, ¿no? Material Safety Data Sheet, las hojas de seguridad del producto. Y los planes de evacuación que están contenidos en los planes de emergencia establecen acciones coordinadas de evacuación y posicionamiento, es decir, dónde voy a terminar al final en caso de algún desastre natural o peligro inminente ocasionado por nosotros. Se deben establecer ciertos elementos. Primero, se debe establecer personal. ¿Quiénes son los miembros de las brigadas? ¿Y qué brigadas existen? Brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación, brigada de remediación en caso de derrames de repente, o cualquier otro, ¿no? En caso de incendio, brigada contra incendios. Establecer zonas seguras. ¿Cuál va a ser mi punto de reunión al momento de ejecutar mi plan de evacuación? ¿Cuáles van a ser las rutas? ¿Tengo un mapa de evacuación? ¿No? ¿Está a la vista? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Me debo colocar debajo de un arco de concreto? ¿Me debo colocar en la zona más abierta posible? ¿Me debo pegar a la ladera de un río? ¿Me debo pegar a un cerro? ¿Cuál es la zona segura en mi industria? ¿Debo salir a la pista? ¿Debo quedarme dentro? ¿No? Así se establece un plan de evacuación. Ahora vamos a la señalización. Esto sí va a ser breve. Es un tema muy bonito. Existe señalética de seguridad y son las señales visuales o auditivas que se relacionan con la integridad de los trabajadores. Es mera advertencia. ¿Bien? ¿Dónde encontramos información técnica acerca de la señalización? Hay una NTP, que es una normativa técnica peruana,
es la 339.010-1. Es señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones. Acá te va a decir qué representa cada color, qué significan los símbolos, si es círculo, si es cuadrado, si es triángulo, qué formas deben tener y de qué tamaño deben ser. Esto es importantísimo. A veces yo he visto que colocan pues, o imprimen en una hoja A4 una hojita que tiene una flechita y dice salida, y la pegan a 1,80 m o un poco más arriba. ¿Uno va a ver eso realmente? Debe tener unas dimensiones correctas, ¿no? Hay un estudio detrás de las dimensiones de la señalización, así que hay que apoyarlo. ¿Qué tipos de señalización existen? Hay señalizaciones según su significado, que pueden ser prohibición, obligación, advertencia y salvamento, o informativos. Vamos a ver una por una. Las señales de prohibición, ¿qué características tienen? Tiene un pictograma negro, es lo que ven que está por tacharse, una persona, un fósforo, un cigarro, ¿no? Tiene fondo blanco y tiene bordes y bandas rojas. Esta es una señal de prohibición, fácil de identificar. Ejemplos: prohibido fumar, prohibido pasar a los peatones, prohibido vehículos de manutención, no tocar, prohibido apagar con agua, prohibido el ingreso a personas no autorizadas. Señales de obligatoriedad. ¿Qué forma tiene? Forma circular, el pictograma es blanco y está sobre fondo azul, ¿no? Eso es lo que vemos. Color de obligatoriedad, azul. Por ejemplo, uso obligatorio de protección de la vista, uso obligatorio de arnés, uso obligatorio de protección de cuerpo, de botas, de guantes. Señales de advertencia. Tiene forma triangular, el pictograma es negro y es de fondo amarillo. Los bordes son negros. En algunos casos hay anaranjados, ¿no? ¿Y de qué sirve, por ejemplo, materiales inflamables? Donde encuentren esta señal con este pictograma significa que hay material inflamable. ¿Qué más? ¿Qué más vemos acá, por ejemplo? Piso resbaloso, riesgo de tropiezo, cargas suspendidas, radioactividad, material tóxico, ¿no? Nocivo irritante, advertencia. Señales de salvamento o informativas. La forma normal es rectangular o cuadrada. El pictograma siempre es blanco y está sobre fondo verde. Color de salvamento informativo, verde. Y esto lo utiliza más que todo para las señales de dirección o de evacuación, ¿no? Salida, donde hay un teléfono, dónde está el botiquín de primeros auxilios. Sí, muy diferente a lo que nosotros podemos pensar o imaginar. El símbolo para primeros auxilios no es rojo, es verde, verde y blanco. ¿Dónde está la camilla? ¿Dónde hay una ducha? ¿Dónde hay un lavaojos? Es color verde. Y hay otros especiales que son relativos a los equipos de lucha contra incendio. Contra incendio. El extintor, por ejemplo, escaleras, ¿no? Mangueras para incendio, teléfonos, es rojo y blanco. Rectangular o cuadrado, el pictograma es blanco sobre fondo rojo, así de sencillo, sin bordes. Ahora, hay tipos de señalización según las características de las señales. Pueden ser señales en formas de panel, que esto ya lo conocemos y una de sus compañeras nos dio un claro ejemplo. Señal luminosa, es una señal emitida por medio de algún dispositivo que tiene material transparente o translúcido que va a permitir ver o diferenciar los colores de los que está compuesto. Un semáforo es el elemento más común que sirve como señal luminosa. Estos de pare y siga para los peatones. Señales acústicas. Una característica de estas señales es que emite un ruido que tiene un significado, ¿no? Está emitida y difundida por un medio apropiado, que hay una alarma, por ejemplo, contra incendios. ¿En qué caso nosotros entendemos las señales acústicas? Una alarma contra incendios.
¿no? Que un vehículo está retrocediendo, es una señal acústica. Que alguien viene con un megáfono y da un mensaje, es una señal acústica, ¿no? Un silbato es una señal acústica. Señales gestuales, un movimiento o disposición de los brazos, de las manos, de forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras. ¿Quiénes utilizan mayormente las señales gestuales? Los operadores de grúa, junto a ¿quiénes los ayudan? Los riggers, ¿no? Ellos se saben de memoria estas señales. Por ejemplo, cuando haces así, giras el dedo, que es que levante, ¿no? Cuando haces esto, que lo baje. Cuando haces esto, ¿m? ¿Qué significa cuando haces esto? Que reduzca el brazo, ¿no? La longitud del brazo del camión, ¿bien? En fin, hay muchas otras señales, ¿no? Esta, ¿qué significa? Detente, la más obvia, ¿no? Y el último punto que vamos a ver es vigilancia y control de la salud de los trabajadores. A la fecha, o bueno, digamos hasta 2019, la única vigilancia, el único sistema de vigilancia y control de la salud que existía eran los exámenes médicos ocupacionales. Exámenes médicos preocupacionales, es decir, de ingreso, exámenes médicos periódicos, los anuales o cada 2 años, ahora según la modificación de la ley, y los exámenes médicos de retiro, también según la última modificación de la ley. Solamente era la única manera en que nosotros o los empleadores realizaban vigilancia y control. De que existen otras o existían otras, sí, de repente el empleador le daba facilidades a los trabajadores para que cuenten con una EPS, ¿no? Para que puedan ir a entidades prestadoras de servicio, a clínicas y pasar un chequeo general, de repente una evaluación médica más profunda, más especializada. Pero solamente eso, ¿no? No había más control. No te tomaban la temperatura, no te preguntaban sobre tus síntomas. Ahora, a partir de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, se ha tomado mucha relevancia, no solamente en vigilar y controlar, sino en prevenir. Entonces, se han establecido metodologías como son la desinfección de manos, el lavado de manos, los periluvios para el calzado. Hay algunos centros comerciales que todavía utilizan esos túneles de desinfección, ¿no? Se toma la temperatura, y no se toma la temperatura una sola vez, la toman al ingreso, la toman a la salida, y en fin, hay más vigilancia, hay control, pero hay prevención, que es mucho más importante, ¿no? Hoy se han incluido el monitoreo sintomatológico y las declaraciones juradas, donde tú tienes que llenar cada cierto tiempo si has tenido algún síntoma o si presentas algún síntoma que puede ser. ¿Has tenido tos? No. ¿Has tenido fiebre? No. ¿Has estado en contacto con otras personas de riesgo? No. Y firmas, y es una declaración que sirve para llevar un control y para vigilar la salud del trabajador, ¿no? Se apoyan en criterios de autoevaluación. A mí, por ejemplo, me hacen llenar todos los días un formulario donde tengo que decir, ¿usted tiene tos? No. ¿Usted amaneció con fiebre? No. Y así. ¿Usted se ha aplicado la vacuna? Sí. Primera o segunda dosis, 2 dosis. ¿De qué vacuna estamos hablando? Pfizer, Sinopharm, Sinopharm. Listo. Y ahí te sale un mensaje automático. Depende de lo que hayas contestado, hay un sistema que controla eso y te dice, usted sí puede ingresar a trabajar. Como en alguna ocasión me salió un mensaje que dice, usted debe reservar cuarentena efectiva por 14 días, comuníquese con su médico ocupacional. Y digo, uy, ¿qué puse mal? Y era que yo había viajado de Lima hacia el centro del país, y en el centro, llegando para allá, una de las preguntas es, ¿usted ha viajado los últimos 14 días? Entonces, mi respuesta obvia fue sí. La doctora me llamó y me preguntó qué sucede. Eso es vigilancia, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Por qué has marcado que sí? Porque ayer viajé de Lima hasta acá.
Ah, ya, pero eso no cuenta, me dice, porque se han tomado las medidas, y no sé qué. Vuelve a pasar tu reporte y en lugar de poner sí, pones no, porque si no, no vas a poder trabajar. Perfecto. Entonces, existen métodos de vigilancia, existen métodos de control, pero finalmente existen más prevención. Hola, Anita. Las clases terminan exactamente ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por sus intervenciones. Gracias al Instituto Peruano Soma. Gracias a todos por la paciencia.